Hay personas que aman tanto que se olvidan de sí mismas. Siguen dando, incluso cuando todo dentro de ellas ya está roto. Y cuando el dolor llega, no viene gritando, viene silencioso, en el cansancio del alma, en la sensación de estar siendo drenado por alguien que no retribuye. Si sientes que tu amabilidad se volvió una debilidad en manos equivocadas, este vídeo es para ti. Aquí vamos a hablar del tipo de amor que Dios ve, de las lágrimas que Él recoge y de los límites que Él mismo establece cuando ya no puedes más. Este no es un vídeo sobre dejar de amar, es sobre amar con sabiduría. Quédate conmigo hasta el final, porque hay verdades aquí que pueden liberar tu corazón de un ciclo que no vino de Dios. Amar a alguien que no nos ama de verdad puede parecer, al principio, un acto de fortaleza. Pero, con el tiempo, ese amor se vuelve un peso que nadie ve, solo quien lo carga. Es como si estuvieras sosteniendo una flor que se marchita lentamente. Sigues regándola, ofreciéndole sol, haciendo todo bien, pero no florece. ¿Y lo más doloroso? A veces la otra persona ni siquiera percibe cuánto te esfuerzas, o peor, lo percibe y se aprovecha de eso. Hay gente que da el corazón entero incluso estando ya remendado. Da tiempo, escucha, perdona, lo intenta una vez más. Y otra. Y otra. Hasta que, un día, empieza a notar que está solo en ese esfuerzo, que el otro se acostumbró a su presencia, pero no valora su entrega, que aquel amor se volvió zona de confort para quien recibe y prisión para quien ofrece. ¿Y Dios? ¿Será que Él ve eso? ¿Le importará lo que sientes cuando te acuestas cansado por la noche tratando de entender en qué momento te perdiste? La respuesta es, sí, le importa. Y mucho. Dios ve lo que nadie más ve, no solo lo que haces, sino por qué lo haces. Él no ve solo tus acciones, sino tu corazón detrás de ellas. Mientras el mundo solo observa lo que está en la superficie, Dios mira más profundo. Él ve cuando ofreces perdón aún sangrando por dentro, cuando abrazas a alguien que te empuja, cuando eliges el silencio solo para no herir, cuando renuncias a tu propia paz para intentar salvar una relación. Esas actitudes, que parecen invisibles para quienes te rodean, son preciosas a los ojos de Dios. El problema es que, muchas veces, quien ama demasiado termina olvidándose de sí. Va apagándose poco a poco, creyendo que eso es ser bondadoso. Pero la bondad no es destruirse por los demás. Ser bueno no es permitir que abusen de tu corazón. Dios no nos llamó para anularnos, sino para amar con sabiduría. Y la sabiduría incluye reconocer cuando un amor dejó de ser amor y se convirtió en dependencia, ilusión o incluso manipulación. Es difícil aceptar que no toda entrega será reconocida, que no todo gesto será correspondido. Y más difícil aún es darse cuenta de que, en algunos casos, seguir insistiendo ya no es señal de fe, es señal de miedo, miedo a quedarse solo, miedo a parecer egoísta, miedo a admitir que ese amor nos hace daño. Pero Dios no nos creó para vivir con miedo. Nos creó para ser plenos, en paz, en verdad. Existe un tipo de cansancio que va más allá de lo físico. Es el cansancio del alma, que surge cuando damos y no recibimos ni respeto a cambio, cuando nos tratan como algo garantizado, cuando nuestro amor, que debería ser un tesoro, se convierte en moneda de cambio para la manipulación emocional. Y en ese punto, muchas personas empiezan a preguntarse, ¿estaré equivocado por amar tanto? No, no estás equivocado por amar. Pero tal vez necesites aprender a amar sin perderte. Dios no nos pide que dejemos de amar. Nos llama a amar con discernimiento, a no entregar el corazón en manos que solo saben apretar y nunca sostener con cuidado. Él nos enseña la diferencia entre persistir por amor y permanecer por miedo. Y cuando empiezas a entender esa diferencia, algo dentro de ti cambia. Comienzas a darte cuenta de que tu valor no está en cuanto soportas, sino en cuanto te respetas. Tus sentimientos no son exagerados. Tu dolor no es debilidad. Tu deseo de ser amado de verdad es legítimo. Y Dios está contigo en ese camino. Él no te obligará a salir, pero te mostrará, con cariño, que existe algo mejor, un amor que sana, no que hiere, un amor que edifica, no que agota. Hay una línea muy fina entre amar con el corazón abierto y perderse intentando salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y esa línea, muchas veces, la cruzan personas generosas, gente que aprendió desde temprano que perdonar es hermoso, que ser paciente es señal de madurez, que dar otra oportunidad siempre es lo correcto. Pero, ¿qué pasa cuando tu generosidad se convierte en el escenario donde el otro manipula? Ser compasivo no es el problema. El peligro comienza cuando la gracia se convierte en una correa, cuando el perdón se vuelve excusa para seguir hiriendo, cuando la paciencia se usa como una brecha para el irrespeto. Y lo más sutil de todo es que, al principio, no parece manipulación. Parece solo un desliz, una palabra torcida aquí, una falta de empatía allá. Justificas, todos se equivocan. Hasta que percibes que el patrón se repite. Y siempre que intentas poner un límite, la culpa recae sobre ti.
El enemigo sabe usar palabras bonitas. No siempre grita, a veces susurra. Convence al alma bondadosa de que ceder es ser espiritual, de que soportar todo es señal de fe. Y así, mucha gente acaba presa, no en cadenas visibles, sino en cadenas emocionales hechas de promesas vacías y afecto condicional. Y lo más peligroso, creyendo que eso es amor. Pero Dios no se complace en relaciones donde el amor debe comprarse con sufrimiento, donde la gracia se exige como pago y el perdón se vuelve rutina porque el otro nunca cambia. Dios es Padre, y ningún padre justo desea que un hijo viva en un ciclo de dolor en nombre de una falsa santidad. Cuando la misericordia que ofreces no genera transformación, sino que refuerza un comportamiento destructivo, algo debe revisarse. La misericordia divina está viva, restaura, trae arrepentimiento, cura. Si, en lugar de eso, solo te mantiene en un lugar de sufrimiento continuo, entonces quizá esté siendo distorsionada, no por ti, sino por quien la recibe. Y aquí entra una alerta importante: amar no significa callar ante el mal. Amar no es cerrar los ojos a la injusticia. Jesús perdonaba, sí, pero también confrontaba. Acogía con ternura, pero también volcaba mesas. Amaba a las personas, pero nunca permitió que la verdad quedara de lado. Su amor estaba lleno de gracia, pero también de firmeza. Y ese equilibrio lo perdemos muchos cuando intentamos mantener relaciones que Dios ya nos pidió soltar. Muchas veces, la trampa no está en lo que la persona hace, sino en lo que sientes cuando lo hace. Si cada vez que perdonas sientes que pierdes otro pedazo de ti, eso no es curación, es vaciamiento. Si tu paciencia se usa como pasaporte para más abuso, eso no es espiritualidad, es explotación. Y si la única forma de mantener la paz es callar ante la injusticia, entonces esa paz es falsa. La gracia que viene de Dios no nos humilla, no nos desvaloriza, no exige sacrificios que hieren nuestra alma. Levanta, corrige, restaura. Si lo que vives te hunde cada vez más, quizá no sea gracia, tal vez sea prisión emocional disfrazada. La verdad es que hay personas que ven tu bondad como una puerta abierta al control. No cambian porque saben que siempre perdonarás. No respetan porque saben que siempre comprenderás. Y al final, el ciclo continúa, porque la gracia que debía liberar está siendo usada para esclavizar. Pero Dios ve. Él sabe cuando tu paciencia está siendo abusada. Reconoce cuando tu perdón es arrancado a la fuerza y no dado con alegría. Y más que eso, se entristece al ver tu corazón pisoteado en nombre de algo que él mismo no pidió. La gracia verdadera no es ciega ni ingenua. B. Ama con profundidad, pero también con sabiduría. Y cuando percibe que el otro no está dispuesto a crecer, sabe retroceder. Porque amar también es saber parar. Amar también es saber decir, basta. No por odio, sino por respeto, por ti y por Dios. Y ahí comienza el milagro. Cuando entiendes que poner un límite no es fallar en el amor, sino honrar lo que Dios depositó en ti. Porque el amor verdadero no te destruye para funcionar. Te levanta para florecer. Discernimiento es una palabra que muchos escuchan pero pocos entienden realmente. Algunos piensan que discernir es juzgar. Otros creen que es sospechar de todo. Pero, en el corazón de Dios, discernimiento es sabiduría con amor. Es ver con sus ojos cuando los nuestros están empañados por el dolor o la esperanza. ¿Y por qué es tan importante? Porque amar sin discernir puede llevarnos a lugares peligrosos. No es raro ver personas buenas, generosas, llenas de compasión, perdiéndose emocionalmente porque pensaron que amar era aguantarlo todo, que, para ser como Jesús, había que tragarse el orgullo, soportar callado, continuar incluso cuando todo dentro gritaba por ayuda. Pero Jesús, el mayor ejemplo de amor que pisó la tierra, nunca confundió misericordia con omisión. Sabía cuándo callar y cuándo hablar. Sabía cuándo acoger y cuándo confrontar. Sabía cuándo extender la mano y cuándo darse la vuelta para no pactar con el mal. Ese equilibrio viene del discernimiento. Y eso es lo que necesitamos buscar cuando nuestro amor duele más de lo que sana. Dios no quiere que ames a ciegas. No te pide que ignores las señales, que finjas que todo está bien o aceptes relaciones que te dejan más pequeño de lo que Él te creó para ser. El amor verdadero, el que viene de Él, camina de la mano con la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Discernir es darse cuenta de cuando tu paciencia dejó de ser virtud y se convirtió en silencio forzado. Es reconocer cuando la otra persona no cambia, no porque no pueda, sino porque sabe que tú seguirás ahí, sin importar cuánto duela. Es entender que el amor que necesita mendigarse no es amor, es ilusión. No es fácil abrir los ojos cuando el corazón aún está atado a la esperanza de que la persona cambie. Pero Dios no nos llama a amar en la oscuridad. Él nos da luz, entendimiento, claridad. Nos llama a mirar los frutos. Y cuando esos frutos son siempre los mismos, irrespeto, manipulación, frialdad, quizás sea hora de preguntar si ese terreno sigue siendo fértil para el amor o si solo está drenando todo lo que tienes.
Hay un versículo que dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Ese, examínenlo todo, es una invitación al discernimiento. Dios no quiere que seamos ingenuos. Quiere que seamos maduros, que sepamos reconocer cuando una relación no nos acerca a Él, sino al agotamiento, la culpa y la tristeza constantes. Y cuando eso sucede, es tiempo de orar no solo pidiendo fuerzas para continuar, sino pidiendo sabiduría para entender si vale la pena continuar. Porque no todo sufrimiento es cruz. Y no toda carga pesada fue puesta por Dios sobre tus hombros. A veces estás cargando algo que Él ya te pidió dejar en el suelo hace mucho. El discernimiento es liberador. Te muestra que no es falta de amor decir no, que no es pecado poner un límite, que honrar tu paz también es un acto espiritual. Y sobre todo, que Dios no espera que te destruyas intentando salvar a quien se niega a salir de su propia oscuridad. Cuando comienzas a discernir con el corazón alineado al cielo, todo cambia. Ves más allá de las palabras. Percibes las intenciones. Sientes el ambiente. Entiendes los patrones. Y eso no te endurece, te madura. Te hace más fuerte. Te convierte en alguien que ama con profundidad, pero no se anula por nadie. La vida con Dios se basa en el equilibrio, entre dar y preservarse, entre extender la mano y saber retirarse. Y ese equilibrio nace del discernimiento. Por eso, si tu corazón está cansado de intentar, cansado de justificar lo que ya no tiene justificación, quizá Dios quiere enseñarte a ver, no con los ojos del miedo ni con los ojos de la culpa, sino con los ojos de la verdad. Porque la verdad no mata el amor. Lo purifica. Y lo que es verdadero, aunque duela un tiempo, sana para siempre. Si estás disfrutando el vídeo de hoy, deja un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario sobre el vídeo. Si no sabes qué comentar, escribe un número entre 1 y 99 solo para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. No siempre la justicia de Dios hace ruido. A veces llega como silencio. Un silencio que confunde a quienes están afuera, pero que consuela a quienes aprendieron a escuchar con el corazón. Dios no necesita alzar la voz para defender a los suyos. Él sabe exactamente cómo actuar, y la mayoría de las veces, lo hace lejos de las miradas curiosas, pero cerca de las heridas de quienes más lo necesitan. Muchos esperan que la justicia divina sea como en las películas, rápida, directa, visible. Esperan que quien hirió reciba pronto la consecuencia, que quien engañó sea desenmascarado en público, que el malvado caiga ante todos. Pero el cielo no trabaja al ritmo de nuestra ansiedad. Dios no actúa para impresionar audiencias. Actúa para transformar corazones, curar historias y revelar la verdad en el momento justo. Y ese momento justo, casi nunca es el nuestro. Porque, mientras esperamos venganza, Dios prepara revelación. Mientras queremos que el otro sienta lo que sentimos, Dios quiere que la verdad brille por sí sola. Y en ese proceso, Él no nos olvida. Nos moldea. Nos fortalece. Nos enseña. Y, lo más importante, recoge cada lágrima como si fuera una joya rara. Cuando alguien nos hiere repetidamente, cuando nuestra paciencia se convierte en motivo de burla, cuando nuestro perdón se toma como debilidad, es natural querer justicia. Y la buena noticia es que llega. Pero no como un castigo explosivo. Llega como una exposición lenta, como un espejo que Dios coloca frente a quien hiere, para que vea no solo lo que hizo, sino en qué se ha convertido. Dios permite que el tiempo pase no porque esté atrasado, sino porque está siendo justo. Deja que la máscara caiga lentamente. Deja que las palabras vacías se acumulen hasta que pesen. Deja que los gestos falsos pierdan fuerza. Hasta quienes estaban fuera comiencen a ver lo que antes solo tú veías. Y en ese momento, nadie puede fingir que no sabía. La justicia de Dios no es solo una respuesta a lo que te hicieron, también es un proceso de liberación para ti. Porque, mientras Él trabaja afuera, también trabaja dentro, arrancando la culpa que no es tuya, sanando la vergüenza que no debería estar en ti, restaurando la identidad desgastada por el desgaste emocional. Lo que parece demora, en realidad es preparación. Mientras el mundo puede pensar que todo sigue igual, tú sabes que algo cambió. Porque esa angustia que te acompañaba empieza a desaparecer. La culpa da lugar a la claridad. El miedo se sustituye por paz. Es la mano de Dios haciendo justicia dentro de ti primero, antes de hacerla fuera. Lo más hermoso es que esa justicia no necesita audiencia. Ocurre en silencio, pero trae una paz que hace ruido dentro del alma. De repente, ves mejor. Aquello que te confundía se vuelve claro. Esa duda sobre lo que estaba bien o mal desaparece. Ya no necesitas probar nada a nadie, porque el propio cielo validó tu dolor, tu entrega y tu verdad. Y cuando llega ese tiempo, algo poderoso sucede, los papeles se invierten. Aquellos que se burlaron de tu bondad ahora enfrentan los frutos de lo que sembraron.
Aquellos que usaron tu compasión para manipular ahora tienen que lidiar con la ausencia de tu cuidado. Y eso no es venganza. Es cosecha. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, 7. Esta es una de las promesas más silenciosas, pero también más serias que Dios nos da. Y se cumple sin gritos, discusiones ni pruebas. La cosecha llega a su debido tiempo, y cuando llega, no pide opinión. Solo revela lo que estaba escondido. Por eso, si hoy te sientes invisible, injusticiado o mal interpretado, recuerda esto, Dios no olvida. Él ve. Él escucha. Él actúa. Y cuando Él actúa, nadie puede impedirlo. Puede parecer que nada sucede, pero la verdad está siendo construida. La justicia se está tejiendo, punto por punto. Y cuando todo esté listo, se revelará de forma tan clara que no será necesario decir una palabra. ¿Y tú? Estarás en paz. Porque habrás pasado por el fuego sin quemarte por completo. Habrás aprendido a confiar en un Dios que, incluso en silencio, nunca dejó de luchar por ti. Hay momentos en que el alma calla. No porque esté en paz, sino porque está exhausta. Intentas, insistes, crees. Das otra oportunidad. Y luego otra más. Hasta llegar a un punto donde ya no tienes fuerzas ni para orar con las mismas palabras. Solo habla el cansancio, un cansancio que no es solo del cuerpo, es del corazón. Empiezas a notar que ya no eres tú quien elige continuar, es el miedo. Miedo a perder, miedo a ser culpable, miedo a parecer ingrato, miedo a fallar. Mientras te desgastas intentando mantener todo en pie, el otro parece cómodo, tranquilo, acostumbrado a verte luchar solo. Es en esa hora que Dios se levanta. No con gritos o truenos, sino con algo aún más firme, un basta, silencioso pero inconfundible. Comienza a cerrar puertas que no tendrías valor de trancar. Aleja personas que tú aún insistirías en mantener cerca. Interrumpe ciclos que estaban consumiendo tu alma gota a gota. Y al principio, eso asusta, porque parece pérdida, abandono, injusticia. Pero con el tiempo entiendes, fue rescate. Cuando ya no puedes decir, basta, Dios lo dice por ti. Cuando tu voz calla de tanto intentar, Él actúa, y no actúa con ira, actúa con amor, un amor firme, protector, sagrado, un amor que conoce tus límites mejor que tú mismo. Porque Dios ve lo que aún no puedes ver, que continuar ahí ya no es persistencia, es supervivencia. Y Dios no nos llamó solo a sobrevivir. Nos llamó a vivir con dignidad, con paz, con propósito. Así que, cuando interviene, no es para castigarte, es para preservarte. Él sabe cuando tú, sí, se volvió rendición, cuando tú, te perdono, se volvió miedo, cuando tu presencia se volvió ausencia de ti mismo. Ese tipo de intervención divina puede llegar de muchas formas. A veces, es una conversación que lo cambia todo. Otras, es un distanciamiento repentino que no esperabas. Puede ser una revelación, un sueño, un versículo que te impacta como un rayo de verdad. O puede ser solo esa certeza interior de que algo terminó, aunque nadie más lo entienda. ¿Duele? Sí, porque toda separación, incluso la necesaria, trae duelo. Pero es en ese duelo donde Dios comienza la reconstrucción. Recoge los pedazos de tu corazón, limpia lo que fue roto con violencia emocional y te muestra, esto es lo que quedó, pero con esto haré algo nuevo. Lo más hermoso es que, incluso cuando aún no puedes agradecer, Dios ya está cuidando de todo. No espera que entiendas de inmediato. Solo quiere que confíes, que aceptes su cuidado, incluso cuando parece corte. Porque la poda duele, pero prepara para florecer. ¿Y sabes qué más? Dios no se complace en el dolor. No le gusta verte sufrir. Pero sabe que ciertos lazos, cuando no se rompen, se convierten en grilletes. Y, a veces, es necesario romper para salvar. Dios no quita nada para herirte, lo remueve para protegerte. Y eso, aunque parezca duro, es misericordia. Cuando Dios dice, basta, no está desistiendo de alguien. Te está eligiendo a ti. Está diciendo, llegó la hora de dejar de intentar solo. Ahora yo me encargo. Y esa decisión suya viene con paz. Una paz que, al principio, parece extraña, porque estabas tan acostumbrado al caos que la calma parece vacía. Pero, poco a poco, entiendes, el silencio es sagrado. Es Dios cuidando de tu alma herida. Así que, si vives un tiempo en que todo parece desmoronarse, si amistades se alejan, si puertas se cierran, si la relación que sostenías con tanta fuerza se escapó, respira. No es el fin. Es el comienzo de una cura. Es el cielo interviniendo donde ya no podías continuar. Y no te culpes. No pienses que fallaste. Tu intento fue visto. Tu amor fue registrado. Tu perdón, anotado en el corazón de Dios. Nada fue en vano. Pero ahora es tiempo de dejar que Dios sea el protector que necesitas. Él traza límites que no tuviste valor de trazar.
Y esos límites no son muros para encarcelarte, son cercas para protegerte. No eres débil por haber intentado. Eres fuerte por haber amado y más fuerte aún por permitir que Dios diga, basta, cuando ya no podías. El dolor tiene una forma curiosa de enseñarnos. No usa palabras dulces ni hace promesas fáciles. Pero cuando entra, cambia todo por dentro y, si lo permitimos, puede acercarnos a Dios de una manera que la tranquilidad nunca logró. Muchos piensan que el crecimiento espiritual viene solo de la alegría, de la oración en paz, de los momentos de gratitud. Pero, a veces, el cielo se revela con más intensidad cuando estamos en el suelo, cuando las oraciones son suspiros, cuando la fuerza se acaba, cuando todo lo que podemos decir es, Señor, ya no puedo más. Y es en ese lugar de debilidad donde Dios empieza a mostrar fuerza, no una fuerza que grita, sino una fuerza que sostiene, que agarra tu alma incluso cuando sientes que se va a romper. El dolor, por más injusto que parezca, abre nuestros ojos a cosas que antes no queríamos ver. Muestra patrones camuflados por la costumbre, comportamientos que aceptábamos por carencia, relaciones que manteníamos por miedo y no por amor. Dios usa el sufrimiento no porque le guste vernos sufrir, sino porque sabe que el dolor tiene el poder de despertar lo que estaba dormido dentro de nosotros. Muchas veces, no nos damos cuenta de que nos vamos apagando poco a poco, entregándonos demasiado, tolerando demasiado, silenciando demasiado, hasta que un día el corazón grita. Y, en ese grito, Dios habla, ahora, estás listo para escuchar. El despertar espiritual no sucede solo en retiros, cultos o momentos de adoración. También nace cuando, por primera vez, te miras al espejo y dices, basta. Merezco más. No por orgullo, sino por respeto a lo que Dios puso en ti. Ese despertar comienza cuando entiendes que el amor no debe doler todo el tiempo, que amar no significa desaparecer para mantener a alguien cerca, que ser como Cristo no es callar ante la injusticia, sino caminar con verdad y compasión. En ese proceso, muchas mentiras se deshacen. Mentiras que creíste por mucho tiempo, como la idea de que si perdonas siempre, algún día todo mejorará, o que el amor verdadero es aquel que aguanta todo, o que Dios solo está satisfecho cuando te sacrificas hasta quedar en pedazos. Pero Dios no quiere tus pedazos. Te quiere entero. Quiere que ames, sí, pero sin perderte. Quiere que perdones, pero sin anularte. Quiere que luches, pero por las batallas correctas, no por guerras que destruyen tu identidad. Cuando empiezas a despertar espiritualmente, notas que lo que llamabas fidelidad a menudo era miedo disfrazado, que lo que llamabas perseverancia a veces era dependencia emocional, que lo que llamabas amor quizá era apego. Y, en lugar de culparte, comienzas a liberarte. El dolor, cuando se entrega en las manos correctas, se vuelve semilla. Y Dios sabe exactamente qué hacer con esas semillas. Transforma lágrimas en sabiduría, noches sin dormir en discernimiento. Usa los momentos más oscuros para encender una luz que no sabías que existía. Esa luz es claridad, una mirada nueva, una mente más lúcida, un corazón que no se endurece, sino que se fortalece. No te vuelves frío, te vuelves firme. No dejas de amar, pero aprendes a amar con límites. Y, en ese crecimiento, empiezas a escuchar la voz de Dios con mayor nitidez, porque tu alma aprendió a distinguir entre el amor que cura y el amor que aprisiona. Y aunque todavía duela, sí, el dolor no desaparece de un momento a otro, ya puedes ver sentido. Puedes percibir que, en medio del caos, algo se estaba reconstruyendo, que, en medio del fin, Dios abría un comienzo, que lo que parecía desmoronamiento era, en realidad, cimiento nuevo. El dolor no dura para siempre, pero las lecciones que enseña pueden durar toda la vida. Y esas lecciones no vienen para endurecer el corazón, vienen para liberarlo, para que dejes de andar en círculos, para que veas con ojos de verdad, para que entiendas que el amor de Dios no quiere verte agotado, sino restaurado. Si ahora lloras más de lo que sonríes, si sientes que perdiste más de lo que ganaste, si crees que fallaste por no aguantar más, respira. Esto no es fracaso. Esto es despertar. Y Dios está ahí mismo, en ese despertar. No te abandonó, solo espera que abras los ojos y veas que ya está cuidando de todo. Después del dolor, del silencio, de las oraciones sin respuesta y de las noches sin paz, llega un momento en que el cielo empieza a soplar una brisa suave sobre las ruinas. Y notas algo nuevo, aún estás aquí. No igual, no intacto, pero en pie. Y esa supervivencia es la primera señal de la restauración que Dios ya comenzó. Porque Dios no solo cierra ciclos, sana lo que esos ciclos dejaron atrás. No solo aleja a quienes te lastimaron, restaura la imagen que tenías de ti mismo, tan arañada por palabras duras, promesas rotas, gestos fríos que decían, no vales tanto. Pero tú vales, y Dios se asegura de recordártelo. La restauración de Dios no llega con fuegos artificiales, sino con señales pequeñas,
una sonrisa que vuelve sin esfuerzo, un sueño que llega sin insomnio, un pensamiento que, de repente, ya no duele como antes. Ese lugar donde todo dolía empieza a cicatrizar. Y cicatriz es diferente de herida, cuenta la historia, pero ya no sangra. Dios reconstruye de adentro hacia afuera. No empieza cambiando las cosas alrededor, comienza realineando tu alma. Quita la culpa, arranca el peso del quizá no hice suficiente, borra la duda cruel del ¿será que soy difícil de amar? Y pone, en su lugar, una verdad firme y dulce: eres amado. Siempre lo has sido. A veces, la restauración llega como paz, no esa paz fingida que forzabas para no confrontar a nadie, sino una paz real, silenciosa, serena, como si el corazón dijera: ahora lo entiendo. Entiende que algunas pérdidas fueron liberaciones, que algunas ausencias abrieron espacio para la presencia divina, que el amor verdadero nunca te haría implorar por ser visto, oído o respetado. Y cuando esa verdad entra, lo cambia todo. Dejas de culparte, de intentar volver a lugares donde ya no encajas, de poner cura sobre relaciones muertas por dentro y comienzas a vivir distinto, más ligero, con más amor propio, con más gratitud por todo lo aprendido, incluso si lo aprendiste llorando. La restauración divina también nos enseña a amar mejor, no con miedo, no por obligación, no esperando migajas, sino con valentía y libertad. El corazón vuelve a la normalidad, pero no vuelve igual, vuelve más sabio, atento, firme. Reconoce cuando algo es de Dios y cuando es solo distracción con envoltorio bonito. En este nuevo tiempo, ya no sientes necesidad de demostrar nada, ni a quien te hirió, ni a quien no te comprendió. Porque Dios ya te validó. Ya te limpió por dentro. Ya te llamó hijo, hija. Y quien tiene esa identidad restaurada por el cielo ya no vive corriendo tras aceptación. La belleza de la restauración divina es que transforma incluso el dolor en propósito. Aquello que casi te destruyó ahora sirve de puente para otros. Te conviertes en alguien que comprende, que acoge, que reconoce la mirada perdida de quien aún está donde tú estuviste. Y eso es milagro, ver a Dios usar tu historia, tus lágrimas, tu superación, para consolar otros corazones heridos. Por eso, ya no eres el mismo. Fuiste marcado, sí, pero ahora llevas marcas de victoria. Cada lágrima, cada sí difícil, cada no valiente, cada oración hecha entre sollozos, todo eso fue recogido por Dios. Nada se perdió. Él estaba allí. Y ahora está aquí, reconstruyendo todo lo que parecía irrecuperable. Tal vez el mundo nunca pida perdón. Tal vez quien te hirió nunca reconozca lo que hizo. Pero Dios ya está escribiendo un nuevo capítulo. Y ese capítulo tiene otro color, otro sonido, otra dirección, tiene ligereza, tiene cura, tiene dignidad, tiene verdad, y sobre todo, tiene paz. Una paz que no depende de nadie más que de Dios. Así que, si aún te preguntas si podrás seguir adelante, si todavía sientes miedo de comenzar de nuevo, si la nostalgia de lo que no fue oprime a veces, mira dentro. Ve lo que ya cambió. Siente la paz que empieza a nacer. Cree, eso es Dios diciéndote que lo peor ya pasó. Fuiste arrancado de un lugar oscuro no para vivir desconfiado, sino para vivir restaurado, no para andar roto, sino para caminar con firmeza. El amor de Él por ti no terminó cuando fuiste rechazado. En realidad, empezó a manifestarse aún más poderoso allí, cuando pensabas que habías sido olvidado. Y ahora, Él te envía de vuelta al mundo con una mirada nueva, no más la de quien implora migajas, sino la de quien reconoce el valor que lleva. Porque quien fue restaurado por Dios jamás vuelve a ser quien era. Vuelve mejor, vuelve entero, vuelve listo para vivir lo que realmente vale la pena. Si todo lo que diste fue ignorado, debes saber que en el cielo nada pasó desapercibido. Dios no solo vio, Él actuó. Y si ahora hay silencio, es porque está reconstruyendo en paz lo que el falso amor destruyó en caos. Lo que fue usado contra ti será transformado en testimonio. Y cuando la alegría vuelva, no será forzada, será cura. Si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que también necesite libertad. Y escribe en los comentarios: Dios traza límites donde el amor se volvió herida.